Bombardeos sobre Ucrania dejan decenas de heridos y al menos 10 muertos. Varias ciudades en el sureste del país reportaron ataques. En Kryvyi Rog, la ciudad natal del presidente Volodymyr Zelensky, las fuerzas rusas dispararon misiles contra un edificio residencial y contra una escuela. Entre las víctimas mortales se cuenta una niña de 10 años. Así comenzamos esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. Kiev condenó los ataques calificándolos como terror ruso. Los bombardeos ocurren mientras se confirma que el próximo fin de semana Arabia Saudita acogerá una cumbre de paz a la que asistirán unos 30 países, pero no Rusia. También, ataque suicida en Pakistán deja al menos 54 muertos y cerca de 200 heridos. El atentado tuvo lugar durante un mitin político. El grupo islamista Estado Islámico se atribuyó la autoría. Y más adelante, preocupación por el aumento de la violencia en Colombia debido a la expansión de grupos armados no estatales y organizaciones criminales. Deutsche Welle habló en exclusiva con el líder de uno de los principales grupos irregulares del país. Soy Johan Ramírez, bienvenidos al programa. Tras los bombardeos del ejército ruso contra infraestructura civil en la ciudad ucraniana de Kryvyi Rog, más de 350 personas realizan labores de búsqueda para tratar de rescatar sobrevivientes atrapados entre los escombros. Por lo pronto se reportan al menos 6 muertos y unos 75 heridos, pero el número de víctimas podría aumentar conforme pasan las horas. Estos ataques ocurren mientras se confirma para el próximo fin de semana una cumbre de paz que acogerá Arabia Saudita. Se espera que asista a una treintena de países, entre ellos gobiernos cercanos al Kremlin, como India o Brasil. Sin embargo, Rusia no ha sido invitada. 2 misiles rusos cayeron sobre este edificio residencial en Kryvyi Rog. Al menos 6 personas murieron, entre ellas una madre y su hija de 10 años. Docenas resultaron heridas. Muchos pudieron ser rescatados en estado de shock. En el momento de la explosión, yo estaba en mi departamento, justo ahí. Acababa de producirse otra explosión y todo se iluminó como en un incendio. Cerré los ojos y la puerta se abrió de golpe detrás de mí. Corrí hacia mi hija para ver si estaba bien. Ella tuvo tiempo de alejarse de la explosión, pero los vidrios llegaron a arañarle la cara. En Jersón, también en el sur de Ucrania, un empleado público murió por los disparos de la artillería rusa. 2 de sus colegas resultaron heridos. Por su parte, las autoridades rusas reportaron 2 víctimas por disparos ucranianos en la ciudad ocupada de Donetsk. Además, un bus ardió en llamas. Las ventanas se hicieron añicos y el autobús se incendió de inmediato. La mayoría de la gente se salvó por la puerta delantera. Murió una persona, probablemente el conductor. Rusia culpa a Ucrania de nuevos ataques con drones en la zona fronteriza y como consecuencia anunció que intensificará sus bombardeos a instalaciones militares ucranianas. El domingo, drones y escombros impactaron el distrito financiero y comercial de Moscú. Kiev no ha reconocido la autoría del ataque, pero Zelensky se refirió a los hechos. La guerra regresa al territorio ruso, a sus centros simbólicos, a sus bases militares. Es un proceso inevitable, natural y absolutamente justo. Las autoridades de Ucrania anunciaron una reunión sobre seguridad con los aliados occidentales en Arabia Saudí. Moscú no ha sido invitado. Rusia va a seguir de cerca esta reunión. Queda por ver qué objetivos se fijan y de qué quieren hablar los organizadores. La semana pasada, los representantes de los estados africanos volvieron a promover su iniciativa de paz ante Vladimir Putin, aunque todavía no hay una declaración oficial al respecto. Y para conocer más de esta noticia nos acompaña ahora desde Moscú el periodista Ricardo Marquina. Ricardo, bienvenido al programa. Hablemos primero de esta cumbre de paz que se confirma para el próximo fin de semana. ¿Qué tantas posibilidades tiene esta iniciativa de lograr resultados significativos cuando Rusia, un actor mayor de este conflicto, no ha sido invitada?
Hola, buenas tardes de Moscú. Muchas gracias por invitarme a compartir este momento con vosotros. Bueno, pues las posibilidades de que triunfe son pocas, como ha pasado con la propuesta presentada por países africanos, que ha sido rápidamente descartada, o como la propuesta mucho más seria presentada por China, de la que no hemos sabido absolutamente nada más. Pero es verdad que cualquier noticia que sea hablar de paz es una buena noticia mientras hay una guerra y hay gente inocente muriendo. Pero sí, Rusia, para sorpresa de muchos, incluido yo mismo, no se ha mostrado totalmente en desacuerdo con esta cumbre, seguramente porque participa en países que son amigos, como Brasil o India, que son parte de los BRICS. O sea que ahí hay una posibilidad de ver si sale una propuesta que sea quizás el germen. Es verdad que ahora mismo parece imposible imaginarse a Ucrania y a Rusia negociando, ya sea en Arabia Saudí o en Copenhague o donde sea que se proponga, directamente es muy difícil, pero quizás sí es una buena idea este formato de empezar una conversación aquí y continuarla con la otra parte allá para llegar luego a un compromiso entre ambas partes. Pero con la experiencia previa, la probabilidad de que de aquí salga algo productivo es muy escasa. En cualquier caso, Ricardo, es una propuesta que llega en un momento muy importante. Recordemos que ayer el presidente Volodymyr Zelensky decía que la guerra retorna a territorio ruso y hoy, por segundo día consecutivo, Rusia confirma ataques de drones ucranianos sobre su suelo. ¿Qué más nos puedes contar sobre este tema y cómo han sido tomadas las palabras de Zelensky? ¿Hay temor entre la población? Bueno, por una parte, empezaré por el final. Hay temor siempre, especialmente en el sur de Rusia, que es la parte más expuesta a que la guerra cruce la frontera y les alcance. En la región de Rostov, en Taganrog y otras partes, Krasnodar, otras partes del sur de Rusia. Temor ha habido siempre. Negarlo sería absurdo. Es verdad que aquí Moscú es una ciudad que lleva un año y medio de guerra de espaldas a la guerra y haciendo lo máximo por ignorar la guerra. Con lo cual, es verdad que el ataque de este fin de semana pues, es un abrir los ojos a que el país está en guerra. Y por otra parte, de tu pregunta, es que este tipo de declaraciones de Zelensky o de declaraciones de otros subalternos más agresivos, de querer que la guerra se cede con Rusia, con su población civil o sus infraestructuras, lo que es armamento para la retórica propagandística del Kremlin. Cada vez que hay un ataque contra civiles es algo, disculpad, es algo que el Kremlin utiliza luego para alimentar la máquina de propaganda, con lo cual es un arma de doble filo. Pero evidentemente hay miedo a que esto se repita. Evidentemente todos los moscovitas ya piensan que un nuevo ataque con drones puede ser posible esta misma noche o cualquier día del próximo mes. Temor en las zonas fronterizas de Rusia cuando Volodymyr Zelensky promete que la guerra llegará también a ese país. Nos contaba Ricardo Marquina desde Moscú. Muchas gracias por estas informaciones, Ricardo. Hasta la próxima. A ustedes. Y cambiamos de tema. Los gobiernos de Burkina Faso y Malí aseguran en un comunicado conjunto que una intervención militar en Níger sería una declaración de guerra también contra ellos. El anuncio se produce luego de que la CEDEAO, una comunidad de 15 países de África Occidental, amenazara con el uso de la fuerza para reponer a Mohamed Bazoum, presidente derrocado por un golpe de Estado. Mientras esto ocurre, los líderes del golpe militar de Níger han acusado a Francia, antigua potencia colonial, de tramar una intervención militar en el país. El gobierno francés y la Unión Europea aseguran que solo reconocen a Bazoum como la autoridad legítima de Níger. La nueva junta arrestó a varios miembros más del gobierno, según el partido del presidente detenido. Entre los arrestados figuran los ministros de Petróleos y de Minería. Y nos vamos ahora a Pakistán. El grupo islamista Estado Islámico reivindicó la autoría del atentado suicida que este domingo dejó al menos 54 muertos y casi 200 heridos. El ataque tuvo lugar durante un mitin del partido islamista Jamiat Ulema e Islam, que forma parte de la coalición de gobierno. Cientos de personas asisten a los funerales de las víctimas. De acuerdo con las autoridades, casi la mitad de quienes murieron en el ataque eran menores de edad. Una multitud asiste al funeral tan solo un día después de que un terrorista suicida asesinara a decenas de personas. Entre los numerosos heridos hubo también niños, como el hijo de Abdul Hamed, que además perdió a 2 familiares en el atentado. Soy comerciante y estaba ayer en el lugar del atentado con mi hijo, quien resultó herido. Perdimos a nuestros seres queridos, murió mucha gente. Exijo al gobierno que investigue este acto tan brutal. No sabemos qué nos deparará el futuro.
El ataque tuvo lugar en un mitin del partido religioso conservador Jamiat Ulema Islam, que forma parte del gobierno pakistaní como socio de coalición. Cientos de simpatizantes acudieron a la asamblea política del domingo. La afluencia fue tal que los organizadores instalaron carpas adicionales. El artefacto explosivo detonó al lado del escenario justo cuando la cúpula del partido se encontraba allí. Estaba cerca cuando ocurrió la explosión. Al llegar me encontré con un espectáculo devastador, cuerpos sin vida esparcidos por el suelo, sangre por todas partes y gente pidiendo ayuda a gritos. Algunos recogían ellos mismos los cuerpos. Pakistán celebrará en otoño nuevas elecciones. No es la primera vez que se producen graves atentados contra actos de partidos políticos en el país. El grupo terrorista Estado Islámico ya reivindicó el ataque a través de la agencia Amaq, considerada el vocero de la organización yihadista. Tiempo ahora para hablar de la economía con mi compañera Rosa Casals. Rosa, nos vamos a México, ¿no es cierto? Así es, y vamos a ver por qué, Johan. Y es que el peso mexicano registra su mejor nivel frente al dólar en 8 años, pero eso también tiene, por supuesto, sus desventajas. Por ejemplo, encarece la exportación de mercancías o resta poder adquisitivo a las remesas. México recibe casi 60.000 millones de dólares al año en remesas, en su mayoría dinero proveniente de Estados Unidos, pero la fortaleza del peso frente al dólar reduce el poder adquisitivo de muchas familias. El peso mexicano está en su mejor nivel desde 2015, algo positivo porque se abaratan los costos para los importadores mexicanos y una moneda fuerte siempre genera certidumbre y confianza. Pero quienes reciben dólares están perdiendo poder adquisitivo. Es lo que le sucede a Marta Pablo. Su hijo le envía dinero desde Estados Unidos. Pues me manda un poquito más ahora de la cantidad que él me enviaba. Tiene que mandarme un poco más para que pueda ser la cantidad acorde, ¿no? Entonces yo siento que también él trabaja más. Debido a la apreciación del peso mexicano, los ciudadanos reciben menos dinero por los dólares que llegan como remesas al país. Y son fundamentales para la economía mexicana. En 2021 el ingreso de remesas representó un 4% del Producto Interno Bruto del país. Es la principal fuente de ingreso en los hogares más pobres, como ha destacado en varias ocasiones el presidente López Obrador. Esto nos ayuda mucho, porque, repito, esto va a la gente más necesitada, va abajo a 10 millones de familias mexicanas. El peso mexicano se ha ido apreciando por un mayor flujo de dólares, gracias a las exportaciones, las remesas, la inversión extranjera y también por las altas tasas de interés que atraen a los inversores. Y al otro lado de la balanza, el dólar pierde entonces valor. Esa es la condición de lo que está ocurriendo y en realidad no hay mucho más que esperar a que eso se corrija en el tiempo, si es que se puede decir la palabra corregir en función de que esté mal lo que está ocurriendo. Porque realmente si la economía de Estados Unidos está estable, va a mantenerse la depreciación de la moneda americana. Independientemente de si está bien o mal que el peso mexicano esté fuerte frente al dólar, lo que está claro es que los hogares mexicanos que reciben remesas podrán gastar menos, afectando la demanda interna y apretando los bolsillos de los hogares más vulnerables. El Banco Central de Chile bajó el viernes los tipos de interés 100 puntos básicos hasta situarlos al 10,25%. El Consejo del Banco Emisor votó unánimemente a favor de reducir los costes de endeudamiento. Aunque los analistas esperaban un recorte de 75 puntos básicos, el Banco Central justificó la medida alegando que la inflación total y subyacente se habían reducido más rápido de lo previsto. El chileno es el primer gran banco central latinoamericano que suaviza su política monetaria durante este ciclo. Y tenemos ahora la ocasión de comentar este asunto con Michelle Lavé, economista jefa de Dominus Capital. Hola Michelle, muchas gracias por atendernos. Gracias a ti. Michelle, el Banco Central de Chile sorprendió con una histórica reducción, digamos, de 100 puntos. ¿Cómo evalúas tú esta decisión, siendo que si bien es cierto que la inflación en Chile está en retroceso, todavía está lejos del objetivo del 3% anual? Así es, fue una sorpresa para la mayor parte de los chilenos. Se manejaba un rango entre 50 puntos y 125 puntos, en un rango bastante amplio. Ciertamente la mayor parte del promedio estaba en 75 puntos y por lo tanto sorprendió, lo que ha hecho que el tipo de cambio en Chile se tienda a depreciar.
Ahora, esto se debe a que salió un dato recientemente que es el de desempleo. El desempleo ha seguido incrementándose por octava vez consecutiva y ha aumentado también la cantidad de personas desempleadas desde hace 8 meses y por lo tanto eso también está confirmando el hecho de que la economía chilena está más débil, que el consumo en Chile está más débil, también lo dicen las cuentas nacionales y eso ayuda a que el Banco Central pueda tomar esta decisión de bajar la tasa que a mi juicio es una decisión un poco arriesgada, probablemente yo hubiera tomado una decisión un poquito más cautelosa, pero probablemente ellos tienen la información para estar confiados de que esta es una baja de tasa justificada. Michelle, además de las subidas de tipos, ¿qué otras medidas ha tomado Chile para reducir la inflación? La verdad es que la inflación en Chile provenía de 2 fuentes. La primera fuente es la inflación externa, la que afectó a la mayor parte de los países del mundo, entre esos el alza del precio de la energía y el alza del precio de los alimentos, especialmente de los granos, por la crisis en Ucrania. Y obviamente esos son 2 factores que se han revertido en forma natural. El segundo factor era la gran cantidad de ayudas. Chile es uno de los países que más ayudas y subsidios entregó durante la pandemia, incluyendo, ¿no es cierto?, retiros de los fondos de pensiones que significaron un incremento gigantesco en el gasto en consumo en nuestro país. Y eso, en la medida que terminada la pandemia se acabaron esos subsidios, significó en forma automática cortar con ese flujo de gasto que se estaba generando y que estaba presionando al alza del precio. Por lo tanto, no fue necesario agregar otros factores. De hecho, el gasto fiscal está creciendo a una tasa de 6.9% real, que es una tasa obviamente que es proinflacionaria, sin embargo está dentro de lo que es el presupuesto fiscal y por lo tanto dentro de los factores que considera el Banco Central. Michelle, brevemente, ¿por qué Chile inició este nuevo ciclo en su política monetaria mientras los principales bancos centrales han vuelto a subir sus tasas de referencia? Bueno, Chile, por ser un país latinoamericano y además con una historia inflacionaria reciente, es un país que siempre ha tenido mucho miedo de la inflación y de hecho, en el caso de Chile, el alza de las tasas de interés se empezó a producir este ciclo 6 meses antes que en Estados Unidos y 1 año antes que en la Unión Europea. Y por lo tanto, este ciclo de alzas ya está cumpliendo con su objetivo y eso le permite al Banco Central bajarla antes que el resto de los países desarrollados que en el fondo fueron un poquito más confiados en términos de que la inflación podía ser un poco menor. Interesante, muchas gracias por ayudarnos a comprender un poco mejor esta situación. Un saludo. Gracias a ti, un abrazo. Bueno, y vamos con más temas, Johan. Así es, Rosa. El gobierno panameño informó este lunes que en lo que va de año han cruzado por la selva del Darién, en la frontera con Colombia, cerca de 250.000 migrantes. Se trata de una cifra histórica que supera la cantidad récord de personas que atravesaron esa frontera durante todo el año pasado. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá aseguró que para el final de este año la cifra total de migrantes que pasan por el Darién podría superar los 400.000. Una situación que pone al país centroamericano en alerta debido a que ese flujo podría rebasar sus capacidades. Según el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, la nacionalidad de los migrantes son en su mayoría venezolanos, ecuatorianos, haitianos y colombianos. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó preocupación por el aumento de la violencia en Colombia debido a la expansión de diferentes grupos armados no estatales y organizaciones criminales. Desde el inicio de los diálogos del gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos con las FARC, existieron frentes o grupos que se declararon en disidencia con ese proceso. Hasta la fecha, esos grupos siguen operando en sus antiguas áreas de influencia. El país los conoce como las disidencias, pero ellos sostienen que son las nuevas FARC y que fueron traicionados por sus antiguos líderes. Deutsche Welle habló en exclusiva con el comandante Andrei, quien será el interlocutor de paz entre el Frente 33 de las FARC y el gobierno nacional. Parece una imagen del pasado, pero acá están los guerrilleros del Frente 33 asegurando un perímetro en medio de los árboles. Sus insignias nuevas los identifican como FARC y su comandante insiste en que fueron traicionados por sus antiguos superiores. No pensaron en que los jóvenes también teníamos la oportunidad de dirigir y estar al frente de los procesos. No pensaron en todo un pueblo que quedaba desamparado con esta situación que se venía a raíz del proceso. A los guerrilleros, a los excombatientes nos dejaron a merced lo que el Estado colombiano, lo que el paramilitarismo quisiera hacer.
Entonces diríamos que fueron egoístas en lo que fue su lógica o su realidad como revolucionarios, que hoy de revolucionarios no tienen absolutamente nada. Se han dedicado entonces a pedir perdón por lo que un día nos obligaron a hacer. Andrei es una figura nueva para la mayoría de los colombianos, pero no lo es para los campesinos de Catatumbo, como explica el investigador Pedro Arenas. Para ese entonces, como él, igual que otros mandos medios o mandos con algún tipo de responsabilidad a nivel muy local, no eran suficientemente conocidos. De hecho, esa es una de las preocupaciones que desde el principio algunos expertos en procesos de paz señalaban, que podía estarse dando una negociación con las jefaturas más visibles, pero que, igual que en otros procesos, podían estar quedando vacíos en relación con el tratamiento a mandos medios. Estas llamadas nuevas FARC se jactan de su vocación social y hasta inauguraron un puente en Catatumbo, pero los antiguos dirigentes los señalan por crímenes que han cometido en los últimos años. ¿Construir puentes en función de qué? ¿Y en qué idea? ¿Y defendiendo qué banderas y qué proyecto político? Y sobre la base de matar líderes sociales, de matar firmantes, sobre la base de generar situaciones de violencia. Según la perspectiva de Avedaño, no están dadas las condiciones para entregar las armas. No, era un espacio muy importante para nosotros, fue fundamental para las FARC. Vaya sorpresa que el tiempo nos dio la razón. La muerte de los excombatientes, por ejemplo, por eso lo colocaron. La muerte de líderes, lideresas sociales, activistas, reclamantes de tierras, defensores de derechos humanos. Todo aquel que se atreve a reclamar lo que le pertenece a las comunidades y lo que le pertenece al pueblo por derecho constitucional, el día de mañana aparece muerto en un camino. Desde el Partido Comunes, fundado por excombatientes tras el proceso de paz, los consideran argumentos vacíos. Por decirlo con la palabra más muy irónico, que ellos nos están matando y entonces levantan la bandera de los muertos para justificar lo que están haciendo. No tiene sentido. La gran mayoría de los asesinados es por los que se hacen llamar disidentes. El Frente 33 está en unas primeras conversaciones con el gobierno nacional, pero muchos dudan de la verdadera voluntad de paz que tenga el grupo armado. Avedaño es su vocero. Nuestra formación fue en las FARC, donde aprendimos a leer en las FARC, donde aprendimos a hacer lo que somos hoy en día en las FARC. Entonces pensar de pronto en otra vida diferente a esta es muy complejo, pero consideramos de que también nosotros tenemos un proyecto de vida. Y si nuestro proyecto de vida está fuera de estos escenarios, y si la comunidad del Catatumbo un día nos pide que ya las armas de las FARC no son necesarias, por ende nos correspondería acatar a ese llamado. En el Catatumbo por ahora seguirán los grupos armados. Su presencia implica un gran desafío para la paz en Colombia. Veamos ahora otras noticias en formato breve. En Perú, un autobús se precipitó el domingo por un barranco en el departamento de Piura, en el norte del país. 15 personas murieron y más de 25 resultaron heridas. Según las autoridades, el bus volcó y cayó por un abismo de más de 50 metros. Aún se desconocen las causas del accidente. La UNESCO recomendó incluir a Venecia en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro. El organismo de Naciones Unidas considera que las medidas tomadas por las autoridades italianas son insuficientes para hacer frente al turismo masivo y los impactos del cambio climático y, por lo tanto, deben ser ampliadas. Dani Alves, exfutbolista del Fútbol Club Barcelona y de la selección brasileña, será finalmente juzgado por la presunta violación de una joven en una discoteca. Así lo informó la justicia española este lunes. Alves lleva en prisión preventiva desde enero por estos hechos. 2 hombres quemaron un ejemplar del Corán frente al Parlamento de Suecia en Estocolmo. El autor material de la acción es un refugiado iraquí acogido en Suecia en 2019 y que se declara ateo. No es la primera vez que Suecia vive este tipo de episodios que han generado tensiones diplomáticas con países musulmanes. Durante años, los océanos del mundo han sido utilizados como vertederos de desecho de todo tipo. Al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania debió entregar todas sus armas, muchas municiones fueron hundidas en el mar, incluyendo material químico. Ahora, 80 años después, esos desechos se están descomponiendo al punto de representar un peligro para la conservación de los ecosistemas marinos. Investigadores suenan las alarmas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras forzaron a Alemania al desarme.
Y la forma más rápida de deshacerse de las municiones, especialmente de las armas químicas, fue simplemente hundirlas, a veces en viejos buques en el Báltico y en el Mar del Norte. Hasta hoy, grandes cantidades de armas de aquella época siguen en el fondo del mar. En aguas alemanas hay 1.600.000 toneladas de munición y todo tipo de armas, minas terrestres, minas marinas, proyectiles de artillería, bombas, armas pequeñas, rifles y ese tipo de cosas. Algunas zonas muy profundas fueron utilizadas como vertederos de armas químicas y la mayoría están localizadas. Pero algunas tripulaciones que intentaban deshacerse deprisa de las armas convencionales las arrojaban por la borda, sobre todo a lo largo de la costa báltica alemana. Apenas está documentado y supone un peligro. Ahora los modernos métodos de detección ayudan a analizar qué hay en el lecho marino. Empresas como Siterra utilizan sistemas de escaneados de alta tecnología para hallar municiones y tratar luego de inutilizarlas. Pero esto se demora y el tiempo apremia. Es una batalla contrarreloj. La corrección avanza y tenemos munición abandonada que ha perdido ya todo el metal que la recubría, lo que significa que material explosivo se halla al descubierto en el fondo del mar. Y eso hace que su recuperación sea mucho más difícil. Si no hacemos nada, las municiones se pudrirán y liberarán las sustancias tóxicas de los explosivos que son cancerígenas y mutágenas y que se están filtrando al medio ambiente. Como buscar y retirar los artefactos sin detonar es un proceso complejo y caro, solo se realiza cuando es imprescindible para proyectos de infraestructura. Los grandes vertederos aún no se han tocado. Por ahora solo retiramos la munición sin explotar cuando hay programas de infraestructura, lo que significa que las zonas de vertido no se han abordado en absoluto. Todos los parques eólicos y las empresas de tendido de cables rodean las zonas de vertido para evitar mayores costes. Pero ignorar el problema de la munición sin detonar bajo el mar no hará que desaparezca. Y cuanto más tiempo se ignore, más difícil será solucionarlo. Y así llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín, desde donde quiera que nos hayan seguido. Gracias por su compañía y por su confianza. Aquí los espero dentro de poco para seguir contándoles lo que está pasando en el mundo. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.